Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, ya estamos con el nuevo estado de anormalidad durante 6 meses, 6 largos meses, medio año, que vamos a tener el estado de anormalidad, estado de alarma, decretado por el Gobierno y con máximo apoyo en el Congreso de los Diputados. Pero hoy les quiero hablar de algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque claro, hay que tener un poco de memoria histórica, no me estoy remontando tan lejos. Ya verán por qué. El anuncio tan positivo para Almería, en un día negro, por cierto, de propagación y de contagio de covirus, porque estamos en 300. Hoy hemos sabido que los resultados del día de ayer fue un contagio de 300 en Almería, en la capital, donde mayormente se da el caso, y luego también en la comarca del Poniente y del Levante almeriense. Bueno, pues la noticia hoy, el eco mediático que más ha tenido tipografía en los titulares de prensa, ha sido la lluvia de millones para Almería. Vamos a ver un titular de ayer en el Diario Ideal: el Gobierno tira de chequera y prevé una lluvia de 600 millones de euros solo para obras de AVE en Almería. Los presupuestos generales del Estado sitúan el horizonte para saldar las facturas de la obra en el año 2026, lo que apuntaría a una puesta en servicio en el año 2025. Recuerden que el AVE estaba previsto que llegase a Almería en 2023. Se saldarán estos 600 millones, según el Gobierno, en el año 2026. Bien, ahora vamos a otra noticia. Una noticia que se remonta al año 2008. No me voy tan lejos. Se celebra Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Y claro, ese Consejo de Gobierno tenía que evacuar una noticia descollante e interesante para todos los almerienses. ¿Cuál era? Otra vez, lluvia de millones. Ahí la tienen. El Gobierno andaluz aprueba 247 millones de euros para inversiones en Almería. Y ahí tienen a Martín Soler, que bueno, pues era el responsable del Partido Socialista, con la consejera de la Junta de Andalucía anunciando que aprueban hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lluvia de millones para la provincia. Si quieren podemos detallar exactamente en qué consistía esa pretendida lluvia de millones. Es que claro, esto es una fotografía de un recorte de prensa, no tengo el original y se hace muy difícil verlo por la resolución. La mayor cantidad aprobada ayer, casi 80 millones, irá destinada a la reforma. Sabemos qué reforma es. Obras e innovación. El Ejecutivo aprueba una partida para el Parque de Innovación y varias más. Todo, como ven, muy concreto. Agricultura. La Consejería recibirá una inyección de 114 millones para investigación agraria. Ahí está. Incentivo económico. El Gobierno de Chávez da salida a 1.374 millones de inversión y 35 medidas. Bueno, pues así desglosan esta iniciativa de la Junta de Andalucía, del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que se quedó en nada. Cero. La lluvia fue cielo raso. No apareció ni la más mínima nube. No hubo un nublo. Fue totalmente despejado el cielo y no cayó ni una sola gota de esa lluvia de millones en Almería. Ahora, eso sí, habrá que creer a este gobierno, porque si el que mentía anteriormente en 2008 era el gobierno de Manuel Chávez, imagínense ahora el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que es cada 5 minutos evacuando mentiras y manipulaciones. Bueno, pues así está, 600 millones para Almería. Eso sí, grandes titulares y el aplauso generalizado, como veremos a continuación. Antonio Jesús Hidalgo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal, cómo estamos? Muchas gracias. Pues alucinado, he escuchado Oye, tus ponte cifras. chubasquero que tú vas descubierto Sí, para la lluvia de millones. Yo no tengo protección. Bueno, pero siempre una lluvia de millones, aunque sea, se puede rematar de cabeza perfectamente. Y que aquí en Almería no llueve ni lo que tiene que llover, que agua, imagínate, millones. Sí. Sorprendente. Pero bueno, confiemos en las promesas que nos han hecho. Parece ser a todas luces que no hace falta hacer muchos cálculos para imaginarnos que si
que si el presupuesto es una previsión de ingresos y de gastos, por desgracia la situación económica que se nos plantea, ya a priori la caída bestial del Producto Interior Bruto, pues va a significar una caída bestial de ingresos. Con lo cual, yo no sé cómo cuadrar la cuenta para que con una caída tan grande de ingresos tengamos una previsión tan grande de gastos. Claro. En fin, bueno, pero eso es la magia, ¿no? Que sí, tiene. Sí, claro. No vamos a tener cabalgata de Reyes Magos y tal, pero bueno, la magia subyace, evidentemente, en el gobierno de España. Enrique Ruiz, buenas noches, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Aquí estamos, echando un ratito con vosotros. Bueno. Pues uno ve las cifras y también se sorprende, ¿no?, de la cantidad de millones que tiene, pero bueno, habrá que ver el desglose de las partidas presupuestarias. Es un borrador de presupuesto, ahora el borrador tiene que pasar por el Congreso de Diputados. Ya sabemos que la mayoría parlamentaria que apoyó al gobierno es muy heterogénea y posiblemente los nacionalistas pues tirarán para tener su mordida. Y lógicamente pues ya sabemos que Almería históricamente no hemos sido muy favorecidos a los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, si son bienvenidos y son para una de las reivindicaciones que tenemos los almerienses y las almerienses, que es las conexiones ferroviarias, pues bienvenidos sean. Lo que pasa es que, claro, yo me fijo en los precedentes que tenemos y sobre todo cuando vemos aquella lluvia, parece mentira que yo creo que, claro, es que traiciona también el recuerdo, el subconsciente del recuerdo, aquella lluvia de millones, hombre, ¿cómo podemos rememorarla? El Diario Ideal lo rememoraba, ya que el titular era de La Voz de Almería en el año 2008 y también lo ha traído el Diario Ideal, ¿no? Esa lluvia de millones para Almería. No olvidemos que esa lluvia de millones del año 2008 fue aprobada en Consejo de Gobierno, o sea que no era un presupuesto, que no era un supuesto, sino una constatación legal. Es que se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Se celebró aquí en Almería porque, claro, hicieron una itinerancia de este, iba a decir Consejo de Ministros, pero es un equivalente. Imaginaos que aprueba el Consejo de Ministros del Gobierno Central algo, bueno, y después no se cumple nada, cero. Bueno, pues el equivalente al Consejo de Ministros del Gobierno de España es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Se celebró el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Casino, en la delegación del Gobierno de la Junta. Y se aprobó esto. Todos esos millones se aprobaron. O sea, que no era un presupuesto, que no era una previsión. Pero es que precisamente acaba de decir la palabra clave, Antonio Felipe. Es que la ley precisamente así define el presupuesto, como una previsión. Claro. Si es que es una previsión de ingresos y gastos. Es decir, por analogía con los ayuntamientos, la ley de haciendas locales lo define como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los conjuntos de derechos y obligaciones que prevé para esa entidad. O sea, el problema es el uso político que hace de esa herramienta para vender, para hacer publicidad y para vender lo que no es. Es decir, señores, seamos honestos, seamos coherentes y ajustémonos a la realidad y no vendamos humo. Si es que no se puede vender humo, y menos en esta situación. Bueno, pues para vender humo ahí estaba también el secretario provincial del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, que no ha tardado mucho en aplaudir este gesto del Gobierno central con esa macroinversión especialmente dedicada a la llegada del AVE a Almería. Vamos a escuchar lo que decía el secretario del Partido Socialista en Almería. Las cifras que necesitaba Almería están en los presupuestos generales del Estado, que son unos presupuestos de presente y de futuro. De presente porque en su anexo de inversiones recogen 624 millones de euros para cuestiones tan importantes como las comunicaciones o en materia de agua, que son cuestiones esenciales o un tema fundamental para la provincia de Almería. Pero también, como les decía, son unos presupuestos de futuro, porque en esos mismos presupuestos ya aparece la previsión del Gobierno de España de invertir en los próximos 3 años, aparte de estos 624 millones de euros, 986 millones de euros más. ¿Pero para qué 986 millones más? Si con 600 tenemos de sobra. Dice que a futuro, hombre, sí, a futuro yo lo creo que sí es para futuro, no para futuro inmediato. Seguramente para cuando llegue otro gobierno que sea más sincero, más sensato y sobre todo que no engañe. Porque claro, de engaño ya estamos hasta aquí. Entonces vamos a ver, de 624 millones yo me creo, vamos, ni los 200 últimos euros.
euros de calderilla. Me reitero lo que he dicho antes, un borrador de presupuesto Ya, que se presentó el martes. Y dice que a futuro, encima. Bueno, ahora tiene que pasar un trámite parlamentario, ya sabemos que hay muchísimas enmiendas, lo he dicho, hay una mayoría parlamentaria muy compleja, que ya veremos esa mayoría parlamentaria por dónde tira, y yo creo que posiblemente habrá una mordida grande para Almería, pero bueno, ya por lo menos que haya una intención de poner una desaladora en Villaricos, que es algo totalmente necesario, y por fin aumentar la dotación presupuestaria para conectar la conexión ferroviaria con el corredor mediterráneo, creo que es una cosa que está reivindicando todo el mundo. Y yo que eso con el AVE soy bastante crítico y creo que es mejor un tren de altas prestaciones que como se está denominando, ¿no? No te preocupes, Quique, que eso es lo que vamos a tener. No vamos a tener AVE, Pues, vamos a tener un tren de altas prestaciones, que es el modelo inferior al AVE. No vamos a tener bueno, AVE, si aquí no está previsto AVE. eso es un debate que hay. Yo creo que lo importante es que por fin Almería tenga una conexión ferroviaria en condiciones. Será un buen comienzo. Ya. Bueno, pues a futuro. A futuro me sorprende que hable también de inversiones en materia de infraestructura hídrica o de agua, después de la que hemos tenido en el Ayuntamiento de Almería con el tema del agua. A eso vamos ahora. Hasta ayer mismo, bueno, si queréis lo tratamos ahora, pero que ayer mismo la portavoz del PSOE se vendió como la única defensora del problema del agua en Almería, cuando sabemos que el PSOE ha sido el auténtico causante del déficit hídrico que tenemos en esta provincia, con la variación del Plan Hidrológico Nacional, e incluso se tuvo que devolver la financiación europea a Europa porque no afrontamos esa obra, que hubiera supuesto la solución a ese problema. En fin. Bueno, como digo, es un tema que trataremos y a ver si nos explica por qué se retiró el punto a última hora, por qué no se debatió y tantas cosas, ¿no? Hubo estrategia interesante. Sí. Bueno, pero resultó, ¿no? Sí, la estrategia. Sí, a mí me gustó mucho el pleno, fue muy fructífero. Estuvo bien. Bueno, incluso también el asuntito de las pastillas de los ansiolíticos. Bueno, si esa manifestación, esa declaración lo hubiera hecho alguien de Vox, Bueno, estábamos hoy en la cárcel hasta el asesor, sin tener nada que ver, seguro. A mí, Eusebio Villanueva, un señor que respeto mucho, pero creo que cometió un error bastante grave. bueno, pues el asunto ya lo hablábamos ayer ampliamente, y es que Eusebio Villanueva, el concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almería, mientras intervenía Margarita Cobos, que es la concejal de... nunca me lo sé. Sostenibilidad ambiental, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, pues mientras que defendía de forma animada, por así decirlo, sus posiciones, esto es lo que decía Eusebio Villanueva en el chat del grupo municipal. ¿Alguien tiene un tranquilizante para esta mujer? Y es lo que tú dices. Si esto lo dice o Vox o el Partido Popular o Ciudadanos, la que le puede caer encima, y esto es lo que viene a colación. Claro, es que nosotros mismos nos estamos metiendo en la trampa, ¿no? Porque claro, esto es una cosa que a lo mejor en otro momento, en otras circunstancias, no tiene mayor trascendencia ni tiene mayor historia. Pero alguien le puede dar un tranquilizante a esta señora que se está poniendo nerviosa o lo que sea. Bueno, pues en otro momento, y fuera del discurso políticamente correcto y fuera del discurso colonizador del lenguaje por parte de la izquierda, de la extrema izquierda, pues bueno, pero es que ahora ya es que ni los ciegos son ciegos, ni los cojos son cojos, ni los mancos son mancos. Mucho cuidado, ¿eh? Aunque lo cantaba también un cantante que era símbolo de la izquierda, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y esto lo cantaba en el Olimpia de París. No soy yo muy de cantautores. Bueno, pero en fin, el caso es que, hombre, ¿no te acuerdas tú de aquello? Yo soy muy joven, Felipe, yo tengo 75 años, hay cosas que no he vivido, que no tengo la suerte de conocer. Pepe Ibáñez. Así, claro. Pepe Ibáñez en el Olimpia de París, que llenó, fue un llenazo, y aquello, es que no me acuerdo del título de la canción, que hablaba de los cojos, de los ciegos, de los mancos, etcétera, etcétera. Digo, uy, madre mía, un líder de la izquierda. La que se está metiendo, pero claro, eran otros años. Bueno, pero como digo, imagínate que esto lo dice alguien de Vox o alguien del Partido Popular. Bueno, yo es que es parte de la comidilla que tenéis, pues alguna gente conservadora, de sacar un poco las cosas fuera de contexto. Yo, Eusebio, lo conozco hace muchísimo tiempo, creo que es de los concejales de la corporación el que más rigor tiene, que está haciendo una oposición más constructiva, incluso beligerante contra algunas cuestiones que se están aprobando por parte de PP en el ayuntamiento. Creo que hay que tener cuidado pues, con esos tipos de comentarios en un foro abierto como esto, porque da pie a que
pues algunos periodistas, alguna gente de conservador, pues esté haciendo ese ataque contra esta persona. Yo creo que el comentario desafortunado... Es que tenemos, no... como diría Paco Ibáñez, la mauvaise reputación, la mala reputación, que era, me he acordado ahora del título de aquella canción, No, se llama La mala reputación. Yo con toda buena intención creo que es el comentario desafortunado y creo que hay que tener más cuidado a decir ese tipo de cosas en espacios públicos como ese, porque da pie a este tipo de ataques innecesarios y al final se está desviando el debate en una cosa que se debatió ayer muy importante, que es el tema del agua en la ciudad de Almería. Bueno, hoy Margarita Cobos ha hablado, y precisamente en la entrevista con Rafa López respondía sobre este incidente en el chat, que incluso hubo una admonición por parte del alcalde, porque tuvo que llamar al capítulo: mucho cuidado, por favor, y no empiecen con estas películas que ponen aquí en el chat, porque tampoco hay necesidad de ofender con este tipo de cosas, que si hay un tranquilizante que se lo tome, que se está poniendo nerviosa y tal, bueno, pues estaba fuera de lugar. Bueno, pues Margarita Cobos ya dice que ni le ha pedido excusas Vicente Villanueva y que se siente, lógicamente, insultada con este tipo de prácticas en el decurso del Pleno y en el chat donde se publicó. Vamos a escucharlo. Me entristece que haya sido ayer en un acto público, en el momento en el que yo recibí el insulto pues más feo que se me ha hecho por mi condición de mujer. Nunca había recibido un insulto de ese calibre o un comentario. Yo creo que es un insulto hacia mí, hacia las mujeres, hacia, no sé si hubiera sido un señor, si le hubieran ofrecido pastilla o no, pero lo que sí sé es que el PSOE, si este comentario tan desafortunado lo hubiera hecho otra persona o otra persona de otro grupo político, estarían incendiándose las redes sociales, muchos lugares. Yo me entristece mucho, de verdad. Bueno, pues por lo menos una excusa, ¿no? Ya que esto pues parece que incluso tuvo la reprimenda del alcalde, que hemos visto en el Pleno, pues por lo menos, oye, decir... Hombre, yo creo que... No era para tanto, o me excuso y pido disculpas. Pues yo no sé, cada uno se toma las cosas como yo. La concejala Margarita Cobos no he tenido el placer de conocerla. Las veces que la he escuchado, la he visto una tía dentro de concejales del Partido Popular, de los que más afinidad puedo tener, porque la veo una tía constructiva, una tía tranquila, y la verdad que viendo ayer el debate pues me sorprendió muchísimo, igual que otro vídeo que había de Andrea Levy, la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, también, que estaba súper beligerante con un tema. Pues no sé, si a lo mejor la ha podido ofender, pues bueno, pedir unas disculpas tampoco creo que le cueste trabajo a nadie, pero bueno, eso depende del talante de cada persona. Es la doble vara, que muchas veces la izquierda es la más agresiva con este tipo de comportamiento, porque en los nuestros también lo hay que reconocerlo, que hay gente que se cede y vosotros respondéis con mucha agresividad o extrapoláis o sacáis de contexto esas cuestiones, y luego cuando los cometéis vosotros, porque todo el mundo cometemos errores, parece que hay como que taparlo o pasar un tubido velo y olvidarlo. Es decir, hoy, sin ir más lejos, Rufián, en el Congreso de Diputados, ante la actuación de la Guardia Civil, que ha descubierto una trama de financiación ilegal y de malversación de caudales, con no sé si una veintena de detenidos en Cataluña, sí. Todos involucrados en el proceso y demás. O sea, ha atacado a la Guardia Civil y al Poder Judicial, en vez de avergonzarse de que están incumpliendo la ley, que le han descubierto y que le han detenido 20 colaboradores, amigos, compañeros, llámanos como quiera, todo lo contrario, atacan a la Guardia Civil, al Poder Judicial, cuando ellos son los verdaderos delincuentes. O sea, eso es lo que tenéis que evitar en vuestras filas, ¿eh? Hay que hacer una defensa a ultranza en regla general de todas las instituciones del Estado, pero en cualquier caso en particular del Poder Judicial. Es decir, ya si atacamos al Poder Judicial y a las fuerzas del Estado, ya estamos desmontando el sistema por completo. Y que lo haga un diputado nacional. Hombre, si eso lo hace con la pretendida cobertura de 10.000 soldados que le iba a proporcionar Rusia para configurar ya la independencia a modo suizo de Cataluña, pues miel sobre hojuelas. Eso es que esa información suena a ciencia ficción, eso hubiera supuesto la Tercera o la Cuarta Guerra Mundial, no me lo quiero ni imaginar, vamos. Bueno. Aquí Vladimir Putin metiéndose, vamos. No sé, yo cuando escuché la noticia dije, madre mía, una cosa ahí un poco de ciencia ficción. Y Puigdemont de comandante en jefe de la fuerza catalano-soviética. Oye, no obstante, ay, se me ha olvidado una cosa. Es que el otro día, el martes, cerrábamos la tertulia con una noticia bomba. Y era que la comunidad, o sea, la Generalidad de Cataluña había creado
una agencia espacial catalana, la NASA catalana. Y claro, recibí algún que otro mensaje que me decía, hombre, no deis fake a través de la tertulia y tal, que la seguimos, que no es broma. O sea, pero es que es más, es que van a invertir 27 millones de euros. La creación, solamente la conformación de la Agencia Espacial Catalana, la NASA de Cataluña, ha costado 2,7 millones de euros. Pero ahora van a invertir 27, le quitan la coma, Sí. 27 poca. en 4 microsatélites que dicen que van a enviar. Bueno, en fin, lo que hay que decir, hombre, esto no es sensato. Ya está bien la desvergüenza del gobierno de subirse casi un 1% de sueldo cuando están las empresas cerrando la persiana. Cuando hay gente en la ruina y si no a un paso de la ruina. Familias que están pasándolo fatal por el tema sanitario, por el tema económico, por el tema social, por muchos temas, por una pésima gestión, por el fracaso de esta nueva normalidad a la que nos ha conducido el gobierno. Bueno, que no se suban el sueldo, por lo menos sean un poco decorosos. Y ahora tenemos a Cataluña, que se va a gastar 27 más 2,7 millones de euros en la chorrada esta. Hombre, que España tiene 20 satélites artificiales en órbita, 10 de los cuales son operativos todavía. El último que lanzaron era un mixto militar también, el Paz. ¿Sabes? Pero tenemos todavía tenemos el Ibersat, que está dando cobertura también al cono sur de Sudamérica y Centroamérica. Que tenemos el Hispasat, que fue el pionero, que lleva ya no sé cuántos años funcionando y todavía sigue operativo. Que hemos lanzado 20 satélites y tenemos 10 plenamente operativos y otros 10 obsoletos, pero que también funcionan. Y que esos canales están activos para que los pueda utilizar Cataluña. No, Cataluña se quiere arrogar su propia NASA. Bueno, es que es de locos. Y mientras tanto cerrando negocios. Porque estamos en la ruina. Y además tenemos 6 meses de incertidumbre máxima con esta nueva anormalidad que nos aguarda. Bueno, es increíble. Y va el gobierno y se sube el sueldo. Yo creo que a la vista de lo debatido hoy en el Congreso de Diputados, el decreto de estado de alarma, lo más coherente sería que se pusiera un cartel a la puerta de ahí junto a los Leones, es decir, cerrado por vacaciones. El decreto de estado de alarma es inconstitucional. En primer lugar, es inconstitucional porque el estado de alarma exige una concentración del poder, un poder único, centralizado. Y han derivado en 17. Es decir, van a ser las 17 comunidades las que determinen las directrices de ese estado de alarma. Y segundo, inconstitucional por el periodo. Tú no puedes aprobar un decreto de estado de alarma por 6 meses. Es decir, es lo que he dicho, yo creo que Sánchez y Iglesias han hecho las cuentas, les van a venir 140.000 millones de euros a repartir como vean conveniente, entre ellos irán los satélites estos de Cataluña, con lo cual ya han cuadrado el presupuesto del año que viene, por eso de ahí que prevean toda esa subida de ingresos, porque no va a venir de Europa. Si en España van a hacer un solar del Producto Interior Bruto. Y con respecto a la actividad política, cero. Decretan su estado de alarma, su colchón político, digamos, administrativo para ellos y deriva a las comunidades autónomas. Cuando aquí pase el invierno y pase la segunda ola del coronavirus, al final lo que harán será pasar revista a las 17 comunidades autónomas a ver quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor, lógicamente con sus, digamos, atributos políticos de cada uno, poniendo o quitando según intereses, y al final irá contra los presidentes de las distintas comunidades. No tenemos, porque es lo que se ha exigido en todo este periodo, estamos ya casi un año con el virus, no tenemos un colchón jurídico. Al final han recurrido a lo de antes. Se puede entender en la primera ola el estado de alarma era algo imprevisible, pero ahora todos los estados del resto de la Unión Europea han amordado sus legislaciones. Unos ya las tenían y otros han amordado las leyes de emergencia nacional, las leyes de emergencia sanitaria. Y aquí hemos tenido tiempo de sobra para hacer una ley en ese sentido, no decretar estado de alarma, que es lo más agresivo desde el punto de vista económico, social, político. Al final han recurrido a lo fácil, al estado de alarma. Y con el agravante de 17 decisiones distintas sin criterios comunes. Con lo cual, yo puedo tener 500 casos en mi comunidad por 100.000 habitantes y decidir que no la cierro, y tú con 200 decidís que la cierres. Claro. Y puede estar el caso de Madrid, que Madrid está rodeada de comunidades cerradas y ellos deciden que no la cierran. ¿Qué vas a hacer con tu ciudadano si no puedes salir? Sí, Guille. Pues bueno, esto es un debate complejo. Yo creo que no tenemos que enredarnos en cuestiones jurídicas. Lo de estado de alarma lo ha dicho muchísimos jueces, porque las comunidades autónomas han pedido autorización, por ejemplo, Madrid. Acordaros cuando la Comunidad de Madrid va a aprobar una serie de medidas restrictivas de movilidad y de hostelería, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo echó para atrás diciendo que tenía que aprobarse el estado de alarma. Entonces, bueno,
Yo no sé por qué no ha llegado esa legislación, que una reforma a la ley de emergencia nacional o de salud pública se podría haber hecho sin ningún problema. Pero creo que no tenemos que enfrentarnos, o tenemos que enredarnos en debates jurídicos que a lo mejor nos pueden interesar a los juristas, como el compañero y a mí que somos juristas, o a gente que esté metida en la materia. Creo que tenemos que hablar de verdad con lo que interesa a la gente. ¿Qué va a pasar con los hospitales? ¿Qué va a pasar con la atención primaria? ¿Qué va a pasar con los rastreadores? Y sobre todo, ¿qué va a pasar qué vamos a hacer con aquellas personas que van a cerrar las persianas? Los presupuestos van en esa línea. Lógicamente, pues luego está la guerra política que tiene que hacer la oposición legítimamente, pero creo que ese es el debate que nos interesa a la gente. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con los ERTE? ¿Por qué no están tardando tanto en tramitar el mínimo vital? Y qué está pasando sobre todo con la sanidad, que creo que hay un debate. La sanidad está en estado de emergencia y yo creo que todas las comunidades han metido personal y tal, pero creo que es totalmente insuficiente. Entonces yo creo que tiene que haber de una vez un pacto nacional por la sanidad, que no sé por qué no se ha llevado a cabo. Y eso que el Partido Popular y el PSOE, todos los partidos creo que estamos de acuerdo. No sé si vos estabas de acuerdo o no, no lo digo por desconocimiento, pero creo que eso es lo que le interesa a la gente. Ya. Tú preguntas qué va a pasar con esto, con lo otro, qué va a pasar con la sanidad, qué va a pasar con los autónomos, qué va a pasar con los empresarios que tienen que cerrar la persiana, etcétera, etcétera. Ya te lo digo yo, que lo van a pasar peor. Por una razón muy sencilla, por lo que veo. ¿Qué es lo que veo? Pues veo que España, para motivar, para incentivar, para agilizar el crecimiento económico, para dinamizar la economía, sube los impuestos. Todo lo contrario. El único país de Europa que en estos momentos sube los impuestos es España. El único. Yo creo que la subida de impuestos que ha hecho el IRPF, que la renta además 300.000 euros, impuestos de sociedades. Esa es, digamos, la cabecera del marketing. Pero luego está, tú vas a comprar una Coca-Cola al supermercado y vas a pagar más, porque van a subir los impuestos. Sí, se va a subir impuestos a actividad azucarada, eso lo he escuchado. Sí, pero si vas a un bar, es que claro, contamina la del hiper, la del súper, si la compras en el supermercado, sí contamina y es mala, porque lleva azúcar, que a lo mejor si compras una 00, también tiene el impuesto, que no es un problema de eso, es recaudatorio, Kiki, es recaudatorio. Ahora, si vas a un bar y pides un Cuba Libre, que lleva una Coca-Cola, esa no lleva impuesto. Bueno, porque, claro, es que lo están pasando mal en los bares y restaurantes, en la hostelería en general, no vamos a ponérselo. Pero a ti sí, y a mí también. Cuando vayamos al súper, al Mercadona, al campo, cuando vayamos allí, sí vamos a pagar más. Los 2 euros que cuesta llenar el tanque de combustible de gasoil, ya veremos. Porque dice Ciudadanos que lo ha retirado gracias... Sí, eso parece ser que lo han retirado finalmente. Claro, es la técnica de en vez de 2 metros, 1,5 metros, y con eso solucionamos los contagios, que fue la iniciativa de Ciudadanos. Bueno, pues ahora también quitamos ese impuesto sobre el gasoil. El problema es que vamos a estar peor, y peor que ningún otro país de Europa, por una razón, ya te lo digo yo, por lo que veo. Alemania, ¿qué es lo que hace con los empresarios? Vamos a ver, mes de noviembre, decretamos el cierre de todos los negocios de hostelería. Todos los bares y restaurantes de Alemania a cerrar. Y entonces dirán los alemanes, ¡Scheiße! Bueno, ¿qué pasa? Nos vamos a la ruina, no cobramos este mes. Y dice el gobierno de Alemania, ¿qué facturó usted en el mes de noviembre pasado? De 2019. El 75% me parece que van a pagar. ¿Facturó usted tanto? ¿Facturó 10.000 euros, por ejemplo? Bien, pues aquí tiene usted 7.500 euros que les da el gobierno de Alemania. El 75% de lo que facturó el año pasado, en el mes de noviembre, eso es lo que tienen ahora, por cerrar. Eso es, en definitiva, paliar la ruina. Y aquí montamos una agencia espacial catalana y no pasa nada. Se sube el sueldo el gobierno y no pasa nada. Pues todo eso, ¿a qué es conducente todo eso? A mayor ruina. No, pero si lleva incertidumbre. Lleva razón, Enrique, que enrolarnos en debate jurídico y político no lleva a ningún sitio. Pero al final hay que sentar una base jurídica a todas estas actuaciones. Eso es fundamental. Pero como ya indicaba Antonio Felipe, así es como se hace política. Así es como se hace política. Es decir, ordeno el cierre de hostelería, pero garantizo el 75% de los ingresos. Y aquí eso es lo que no tenemos. Aquí tenemos gente todavía sin cobrar ERTE. Aquí tenemos una incertidumbre económica
que cuando la gente que salga del ERTE y vuelva a la actividad, que no haya actividad, y el empresario tenga que afrontar los despidos, ¿cómo lo van a hacer? O sea, es que la incertidumbre que ha generado primero la crisis sanitaria, pero luego la mala gestión que se está haciendo de esta situación, yo no sé dónde nos va a llegar. Pero es que yo quiero añadir, en el sentido de los 140.000 millones de euros que nos van a venir de Europa, yo abogo porque esos 140.000 millones de euros vengan con condicionantes. Porque si no, aquí se va a liar un expolio, primero territorial, que al final se va a llevar, como tú decías antes, en función de la dependencia que tiene el gobierno de algunos territorios o de algunas comunidades, y en segundo lugar, al final aquí lo que vamos a hacer es dar subsidios, dar paga y no generar actividad. Es decir, hay que apoyar, hay que ayudar al empresario, hay que evitar el cierre de esa empresa, no dar un bocadillo al que no trabaje, que al final es lo que estamos haciendo con el ingreso mínimo vital. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Yo no sé, es decir, aquí nadie tira varita mágica, hay una situación muy compleja, y todos lo sabemos, pero vamos a llevarnos del resto de países o de nuestro entorno, como lo están haciendo. El resto de países no está sufriendo la crisis económica que estamos sufriendo nosotros. Entonces, en algo tendremos que llevarnos de ello, tendremos que fijarnos algo de ello. Pienso yo, vamos. Sí, bueno, de todas formas, Alemania, no comparemos la economía alemana con la española. Está años luz. Alemania tiene un sector industrial que España no tenemos, y España hemos hecho una economía pues con un sector primario fuerte, con un sector de servicios, y lógicamente esos principales, el sector primario, por suerte aquí tenemos una agricultura que está fortalecida y que gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte de todos, tenemos una agricultura que sentirse muy orgullosa, pero también está siendo golpeada. Y el sector servicios, pues al final, ¿qué se está llevando esta crisis? Yo lo he dicho antes, hay que buscar una solución entre todos. El gobierno, tiene una política económica que lógicamente pues los grupos conservadores no estáis a favor de ella. Se está intentando hacer una política de apoyo público, de inyectar dinero, pero yo tampoco veo los gobiernos de los conservadores. Yo no veo la Junta de Andalucía ni la Comunidad de Madrid que tampoco estén metiendo mucha ayuda a los comercios, a los empresarios, y tienen competencias para hacerlo y tienen financiación para hacerlo. Lo están haciendo, perdona, hasta los ayuntamientos. Bueno, hasta ayuntamientos como el de Almería. Yo sé, el Ayuntamiento de Almería lo está haciendo bien, pero la Junta de Andalucía, la ayuda que está dando también lo está haciendo. A autónomos, hace poco dio una ayuda de 300 euros a autónomos par trimestre. ¿Qué hace con 300 euros? Algo es, ¿vale? Bueno, pero es poco. En comparación con los que da el gobierno. Bueno, el gobierno ha puesto del 100% al 0%. El gobierno por primera vez ha puesto la prestación por desempleado autónomo por cuenta propia. Que la pille. Bueno, hay gente que la está cobrando. Yo conozco gente que la está cobrando. Lógicamente, requerirá mejoras, pero nunca se había puesto la prestación por desempleo para un cuenta propia. Nunca. Y se ha puesto con este gobierno. Lógicamente, las críticas son legítimas y las cosas se podrán hacer mejor, por supuesto. Yo creo que... Voy a poner un ejemplo a nivel local muy próximo. En comparación a la gestión, como tú dices, de gobierno de derecha y de izquierda. Voy a poner el ejemplo de Vícar. Como antes te comentaba, hacemos gestión a nivel provincial, los asesores de nuestro grupo. Hemos presentado una moción en el Ayuntamiento de Vícar, que supuestamente tiene periodicidad ordinaria de pleno mensual, para el próximo pleno, con una batería de medidas en materias fiscales de reducción de impuestos, no solamente pidiendo la reducción de impuestos sin criterios, sino aportando los criterios para compensar esa reducción de ingresos. Y es que Vícar tiene 500.000 de euros de gasto político. Entre ellos, 13 concejales liberados del equipo de gobierno, con su alcalde el tercero mejor pagado de la provincia, cuando tenemos de renta per cápita de los más bajos de España, de los sueldos de los vicarios. Y hemos aportado una batería de medidas fiscales para reactivación del comercio, ayuda al comercio, con una compensación de gastos, entre ellos las partidas de gasto político. Las primeras, las aportaciones que van a los grupos municipales. Pues ¿sabes cuál ha sido la respuesta del equipo de gobierno? No convocar el pleno. ¿Por qué? Porque así nos metemos en el mes de diciembre, y si ese pleno se convoca y esa moción tendrá que retratarse, aprobarla o no, probablemente yo veo muy difícil que se opongan, pero si la aprueban ya estamos fuera de plazo para la modificación de la ordenanza, aprobación inicial, publicación, aprobación definitiva y entrada en vigor. O sea, es que, Enrique, hay que poner ejemplos concretos para justificar las decisiones políticas. Es decir, y te lo estoy poniendo muy próximo. Vícar, gestionado por el Partido Socialista. Bueno, yo no estoy en el Partido Socialista, ni conozco la política de Vícar tanto como tú. Tenemos un concejal, Cabrera, que está haciendo buena posición allí. Pero bueno, yo creo que esas cosas son las que hay que dar ejemplo.
A lo mejor habrá que dar ejemplo pues de los gastos de dieta, los gastos de representación, todo ese tipo de cosas, pues bajársela ahora que, pues los políticos tienen que dar ejemplo. Os pongo una cuestión. El episodio que hemos visto de la cena esta que se hizo en un medio de comunicación, El Español, de Pedro J. la verdad pues que eso crea desafectación en la gente. Estamos pidiendo responsabilidad colectiva a la gente y luego hay una serie de líderes políticos y gente de la opinión pública que está. Yo creo que esas cosas hay que evitarlas y no hay necesidad para eso. Y aparte de las cuestiones de fondo que utilizamos la política para hablar de política, como dice el compañero, muchísimas cosas. Ojalá hubiera más gente de voz como él, que creo que se podría hablar y podríamos llegar a acuerdos. Muchas gracias, Enrique. Sin Igualmente ningún problema. Pero creo que las cuestiones estéticas habría que cuidarlas también. Y eso de la cena para mí ha sido totalmente... ¿Cómo me pide ahora una persona que yo tome ejemplo, que no me junte con más de 6 personas? Eso es lo que hay que evitar. Claro. Y el primero, el ministro de Salud. Bueno, el ministro y la ministra de Defensa y Ayuso y... Bueno, y el alcalde de Madrid. Bueno, hay que decir que creo que los dos únicos partidos que no han estado fue Unidas Podemos y Vox. Me parece que no hubo ningún representante. ¿Pero por rechazar la invitación o por ausencia de invitación? Nosotros nunca hemos ido a ese tipo... No lo sé. No sé si Vox estaría invitado, pero Ya. yo sé que por lo menos ningún representante así de Izquierda Unida no hubo ninguno. Bueno, pero también hay otras cosas que son igualmente repugnantes Sí, bueno, en cuanto a la ejemplaridad. Porque claro, no voy a decir que aquí es necesaria una autorreflexión, como dice la ministra de Hacienda, pero lo que sí puedo decir es que igualmente es repugnante lo que hizo la ministra Celaá cuando se fue en pleno confinamiento en el avión en primera clase, evidentemente, y que fue cazada por los usuarios. Claro, eso no hay duda. O también, por ejemplo, Pedro Sánchez cuando se fue de vacaciones, porque ya había nueva normalidad y había que disfrutar y había que, ya como estaba, habíamos vencido al virus y habíamos doblado la... Que hemos tenido curva. un debate cuando Se llevó a todos los familiares y amiguetes a Doñana y por lo visto acabó con la existencia de marisco de toda la zona de suroccidental de... Creo que los políticos tenemos que dar... Yo no estoy metido en política, yo estoy en política una cuestión vocacional, no cobro de la política, estuve en política vamos, que hay profesional un algunos tiempo, que están en el gobierno que pero no hay que dar ejemplo. ejemplo también. Pues cuando Pablo Iglesias se compró la casa, pues creo que no fue un buen ejemplo para la izquierda. Lo digo abiertamente, igual que muchísimas veces algunos compañeros o compañeras han hecho cosas y lo hemos reprobado en el partido. A eso estamos. Claro, es que después de... Hombre, que se la compre no es reprobable. Sí, pero No no es tienes que ir dando reprobable, lecciones. Pero claro, pero si primeramente, 5 minutos antes estás diciendo que no te vas a mover de tu casa de toda la vida, que lo saludable es saludar al panadero y al pescadero y tal, y andar por el barrio y con los amigos y tal, y luego te recluye en un casoplón, y además con 30 y tantos, ya no sé cuántos guardias civiles o policías nacionales tiene allí cuidándole. Sí, que vas contra la casta, cuando lo primero que haces es ponerte tú de vicepresidente de gobierno, Sí. tu mujer de ministra. Con lo cual yo creo que debe ser uno de los pocos españoles que le pille la subida de impuestos. Deben rondar los 300.000 euros. Está rondando los en IRPF. 200.000. Pues entonces Está puede ser uno de rondando. los pocos que está ahí. Probablemente por ahí está el nivel. Pero en fin, yo quería añadir ya por último, un gesto de lo más reprobable que pueda haber en este gobierno socialcomunista es, por ejemplo, engañar a todos los ciudadanos en un asunto tan delicado como es el tema de las mascarillas. Y todo esto gracias a que se ha descubierto a través de las redes. Un señor que va a Portugal a comprar mascarillas y carga el coche de mascarillas, literalmente, cambia el asiento trasero del vehículo de mascarillas compradas en Portugal, me parece que al 1%, al 2% de IVA. Y sale la ministra, otra vez la aludida Montero, a decir que es Europa la que nos prohíbe bajar el IVA. Y es mentira. Se ha demostrado que es falso. Podíamos haber bajado el IVA de las mascarillas del 21% que estaba, dejarlo en un 6, en un 3, en lo que fuese. O no ponerle IVA, porque es un artículo de primera necesidad vital ahora mismo. Y hay muchas familias que tienen que comprar mascarillas. Las mascarillas tienen que ser con prescripción médica y que las pagará la seguridad social, igual que hay otros medicamentos. Un bien de primera necesidad. Pero vamos, en eso coincide contigo. Pero si esto no lo tiene que prescribir ningún médico, ¿a quién lo va a prescribir? Y ya es obligatorio. ¿Lo va a prescribir el doctor Simón? No. Vamos, Esta mañana que dijo que no eran necesarias. Bueno, a lo mejor es que una con otra. no sé, hacer un bono o algo para que la gente pueda adquirir las mascarillas sin que le cueste dinero. Que hay que bajar el IVA, hay que bajar
quitarle el IVA y ponerle el precio adecuado. Si las una medida mascarillas valen totalmente céntimos, razonable. X céntimos, porque es que han estado las mascarillas quirúrgicas a más de medio euro, ¿eh? A más de 60 y tantos céntimos. El Ministerio de Consumo tuvo que intervenir porque se están produciendo auténticos abusos y eso no podía ser. En fin, pues el gobierno de España mantuvo el 21% de IVA de las mascarillas, encima engañó a todos los españoles la ministra, diciendo que era la Comunidad Europea la que nos Pues obligaba. ahora es el momento para que los partidos de la oposición, y yo lo traslado a mis compañeros que estamos debatiendo los presupuestos, el momento de modificar eso. Claro, yo apoyo claro, eso, no claro tengo que sí, ninguna entre duda. otras cosas. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. Enseguida volvemos y recordaremos el asunto del agua, del pleno del agua, para que nos explique la estrategia aquí el amigo Hidalgo, que es asesor de Vox, a ver cuál fue la estrategia que puso de manifiesto Vox para retirar el punto del orden del día. Enseguida volvemos. Hasta ahora.